Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez para nuestros chicos, ya que ya conocimos algunos de los aromas femeninos y los perfumes femeninos que nos resultaban afrodisíacos. Tenéis el vídeo en el canal por si queréis pasar a verlo. Pero hoy nos vamos a dedicar a los aromas masculinos, perfumes masculinos que gracias a la aromaterapia están cargados de aromas que nos proporcionan esa sensación afrodisíaca, que nos van a estimular a la persona que nos huela con ese perfume. Así que quédate con nosotros que te voy a dar todo un top de perfumes afrodisíacos. Por supuesto, esta información viene gracias a los perfumes de Balhome, que en este caso nos han proporcionado toda la información sobre el mundo de la aromaterapia para encontrar estos perfumes afrodisíacos. Precisamente en mi mano tengo a Ego, un perfume de una personalidad imponente y misteriosa, el cual es un perfume para un hombre misterioso, que solamente llegas a conocerlo profundamente cuando te sientas a tomar algo con él, a cenar con él y a preguntarle y a conocerle profundamente. Un perfume que además aúna aromas entre afrodisíacos y sensuales como el cuero, el tabaco, el ládano o la vainilla. Continuamos porque ahora voy a sacar mi libro mágico de los perfumes. Aquí te voy a contar un poquito sobre algunas notas de los perfumes y cómo actúan en la aromaterapia para que así tú luego los vayas apuntando, aplicando en tus perfumes que te van a funcionar. Y vamos a empezar por la nota del jengibre. Te leo. Verás, el jengibre es de los aromas que estimulan el deseo. Es uno de los más fuertes, pues se dice que puede aumentar la libido y elevar la temperatura corporal. Sí, yo te voy a ir diciendo algunas notas y verás que en los perfumes, en algunos se repite y cómo las vamos encontrando. ¿Qué perfume con nota de jengibre tienes por ahí a mano? Pues mira, yo te voy a enseñar y de Yves Saint Laurent. Este perfume es un aromático fresco con un fondo amaderado, donde por supuesto de inicio ya nos va a estimular el olfato gracias a esa especia picantita del jengibre. Y verás cómo poquito a poco algunos de estos aromas los vamos a encontrar en los próximos aromas. Vamos con el almizcle blanco. Volvemos al libro a ver qué nos cuentan de este aroma. El almizcle blanco es un aroma cálido, limpio y persistente. Su olor afrodisíaco se pega a la piel y se vuelve único dependiendo de la persona que lo lleva. Lo hace desde luego un aroma muy especial porque se adapta a nosotros mismos. Un aroma con almizcle, pero que además tiene conjunto de muchos aromas deliciosos. El perfume de Calvin Klein CK1 Shock. Este es uno de los CK1 que desde luego me encanta. Es un perfume que tiene sobre todo notas de cardamomo, almizcle y pachulí, con unos toques de aromas sensuales, que veremos los aromas sensuales en otro vídeo, de tabaco y ámbar. Este aroma se sale de otros aromas súper cítricos de Calvin Klein y este es conquistador. Seguimos porque esto me encanta y es muy divertido porque vamos descubriendo tanto las notas como los perfumes. Nos vamos al cardamomo, donde en el cardamomo además te voy a proponer dos perfumes. Venga, mi libro nos dice del cardamomo. Primero lo tengo que encontrar, por supuesto. Aquí está. Es una especia oriental que posee un aroma intenso y cálido, por el que se lo considera afrodisíaca, estimulante y vigorizante. No es poca cosa. Anima a los sentidos y despierta los deseos sexuales. O sea, el cardamomo, amigos, cuando lo encontréis por ahí en esas notas, tomadlo porque se las trae. Muy bien, pues venga, dos perfumes con esa nota de cardamomo, pero esto es un ejemplo. Seguro que tú tienes por ahí tus perfumes, tienes que descubrirlos y encontrar esas notas especiales.
Mira lo que tengo aquí. Y es que tiene el nombre perfecto porque está creado precisamente para ello. El perfume de Carolina Herrera 212 Sexy Men. Este es un perfume que juega con la vainilla. Y ahora te cuento un poquito sobre la vainilla. Que juega con la vainilla y la especia del cardamomo. Todo ello con un toque muy sensual del ámbar. Y así es como Carolina Herrera, por supuesto que saben las notas que terminan siendo muy afrodisíacas porque la incluyen en sus perfumes. Yo creo que todas las perfumerías saben también lo de la aromaterapia y por eso poquito a poco las van incluyendo. Y ahora nos vamos a otro perfume de la casa de Yves Saint Laurent. Este es L'Homme Ultime. Este perfume es un cálido especiado y muy aromático que juega con una salida de jengibre y cardamomo. Justamente aquí no nos hace falta ni esperarnos un poquito. Ese inicio ya va a ser muy estimulante. Yves Saint Laurent. Seguimos porque te había dicho lo de la nota de la vainilla. Muchas veces no huyamos de los perfumes un poquito vainillados, un pelincito dulce, porque la vainilla tiene su toquecito muy sensual y especial. Te la cuento. Vainilla. Desde la época azteca se considera afrodisíaca y que potencia la sensualidad. Además tiene efectos de propiedades relajantes y calmantes. Así que desde tiempos de los aztecas ya se utiliza como una especia afrodisíaca y sensual. Pero ahora nos vamos a ir a una flor. Sí, una flor que se utiliza mucho también en los perfumes masculinos. A mí es una flor que me encanta y encontramos perfumes bellísimos con ella. Si no, ya verás. El nerolí. El nerolí es un aroma relajante y afrodisíaco. Tiene un aroma suave y floral con matices cítricos. El aroma que desprende es rico, opulento, sensual y se vuelve muy chispeante y atractivo. Bueno, una nota floral que por supuesto vamos a encontrar en muchos perfumes masculinos. Yo te lo presento en el perfume de Dolce & Gabbana The One Intense. Aquí lo tenemos. Este perfume no solo es afrodisíaco, que yo lo noto muy elegante. Este es un perfume que contiene nerolí con esa nota de vainilla que habíamos comentado, con esos toques especiados del cardamomo y una nota que veremos en el conjunto de aromas sensuales de un toquecito de cuero. El perfume de Dolce & Gabbana. Bueno, casi vamos terminando, pero en la siguiente nota te voy a poner todo un top en perfumes afrodisíacos. Vamos a hablar del pachulí. Venga, ¿qué nos cuentan de la nota del pachulí? Nos dicen que su aroma es fuerte, terroso y exótico, a la vez que dulce y picante. A nivel emocional, estimula el deseo sexual y reduce la inhibición, o sea, para que te sueltes. Además, posee efecto antiestrés, o sea, que la nota del pachulí te va a ayudar a desestresarte, quitarte miedos y tensiones de la cabeza. Y luego encima te va a ayudar a estimularte sexualmente a tope. Y un rey en esta nota y en muchas de las que hemos visto es el perfume de 1 Million Intense. Que sí, es un top en aromas afrodisíacos porque fíjate bien, es un cálido especiado con mucha canela, cuero y un fondito amaderado. Fíjate que tiene cardamomo, nerolí, canela, pachulí y notas sensuales de cuero y de azafrán. Es que parece que han metido todos los aromas posibles por haber calificados como sensuales y afrodisíacos en este perfume. Así que este termina siendo un perfume conquistador. Y tengo que decirte que realmente huele tremendamente bien, riquísimo. Y pasamos a una nota que es afrodisíaca por excelencia. Además tiene muchísimas propiedades y es desde luego conocida por todos. ¿Cómo no? La canela. Nos dicen así:
Con su olor especiado y embrujador, aporta un toque oriental, fomenta el espíritu aventurero con su aroma exótico combinado con cuero y pachulí refuerza el carácter cálido y erótico de la fragancia. O sea, fíjate que además este tipo de aroma, si se combina con cuero y pachulí, se refuerza, o sea, es una combinación además que podemos encontrar mucho en los perfumes masculinos. Perfumes masculinos con canela. Bueno, hay muchos y no huyáis de ellos porque son maravillosos. Tenemos el perfume de Gentleman Only de Givenchy en la versión Absolute. Aquí lo estás viendo. Este perfume es una explosión afrodisíaca, iba a decir sexual, afrodisíaca, con canela y azafrán. Es un perfume que se considera como un cálido especiado, muy cargadito de canela y es impresionante. Pero como último perfume de esta lista, que espero que te esté gustando, es otro top, pero yo diría el top 1 en perfumes afrodisíacos. Como el 1 Million, pues sí. Número 1 en perfumes afrodisíacos, el perfume Pour XS Night. Tengo que decirte que el Pour XS me encanta, de Paco Rabanne, pero sin duda el Night es impresionante. Es un perfume que sí, lo calificaríamos de dulce, pero sobre todo es muy sexual, todo lo que queráis, porque es un perfume dulce, cálido, especiado, que combina jengibre, que lo hemos visto en el inicio, ginseng, vainilla y canela. Todo con unos toques súper especiales que terminamos teniendo una combinación que es arrasadora. Así que, desde luego, si quieres conquistar en tus noches especiales, este perfume conquista. No sé si has probado alguno de todos los perfumes que te he presentado en este vídeo. Me encantaría saberlo. Y por supuesto, toma nota de todas las notas que te he contado, porque no solo estos perfumes son especiales. Seguro que entre tus perfumes tienes esos con cardamomo, canela, todos estos aromas que te he mencionado. No te lo pierdas, búscalos y encontrarás tu perfume afrodisíaco perfecto. Espero que este vídeo te haya gustado. Te voy a dejar los nombres de estos perfumes abajo bien escritos por si acaso en alguno lo he dicho mal. Y por supuesto, estate atento que muy pronto tendremos el vídeo de los perfumes sensuales para que así también descubramos cómo potenciar esa sensualidad personal. Amigos, espero que este vídeo os haya gustado. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo. Adiós.